Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy estoy un poco oscuras, ¿eh? Un par de problemas técnicos. Pero bueno, calculo que me ven bien igual. Se puede hacer bien igual la charla. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Hoy vamos a estar charlando acerca de la culpa, algo que ya les anuncié la semana pasada cuando hicimos el otro vivo. Así que bueno, vamos a estar charlando un ratito. Empiezo a saludar a algunas personas de Instagram y de YouTube también. Mónica, hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esteban, Marina, ¿cómo andan? Noelia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí se suma la gente de YouTube también. Hace poquito aprendí me enseñaron en realidad, ¿no? Para hacer los vivos en simultáneo. Así que bueno, tengo un poco mezclada la gente ahí. Graciela, Sonia, ¿cómo están? Marta, María Eugenia, Viviana, ¿cómo andan? Bueno, me presento para aquellos que no me conocen, quizá siempre hay gente que por primera vez se acerca a escuchar un vivo, como digo yo, ¿no? Están haciendo zapping, ¿no? Ahora el zapping se hace con los vivos de Instagram, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Cristian Arpa, soy psicólogo, soy el fundador y director de Espacio Mindfulness acá en Argentina. Y bueno, trato de casi todos los jueves, ya no digo todos, antes decía todos, ya no me comprometo, no digo todos porque bueno, como saben también a veces atiendo emergencias y consultas urgentes y puede pasar que algún jueves no esté, de hecho suele pasar también. Así que bueno, casi todos los jueves, pongámosle, estoy haciendo vivos acá por Instagram y a veces también, bueno, si se unen al canal de YouTube que es Espacio Mindfulness, por ahí algún día en la semana me agarra el arranque y digo voy a hacer un vivo para YouTube sin aviso, sin nada y aparece de repente. Igual en YouTube queda grabado, de hecho hace unos días hablé sobre el desgano en pandemia en YouTube, creo que fue antes de ayer, si no me equivoco. Así que después si quieren, hay varios de hecho, varios videos ahí en YouTube, así que se pueden sumar al canal. Bueno, vamos a hablar de la culpa. ¿Qué tema la culpa, no? La culpa es ese sentimiento que básicamente es desagradable, ¿no? Nos hace sentir mal, nos hace sentir responsables, ¿no? Como si de nuestro lado hubiese algo que hicimos mal, ¿no? Alguna falta de ética, alguna falta de responsabilidad, en base a lo que creemos, ¿no? Porque también las creencias son las que influyen sobre ese sentimiento de culpa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la culpa? Bueno, sentimos muchas veces en la vida culpa, ¿no? No existe el ser humano que nunca haya sentido culpa, no existe, ¿no? Por más, digamos, sociopatía que tenga, nivel de antisocial que tenga, no existe la persona que nunca en su vida no haya sentido culpa. Un momento muy particular, ¿no? de la vida de las personas que suele surgir la culpa, por ejemplo, hay varios, ¿no? Pero un momento particular suele ser el duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, ¿no? Humano o no humano también, ¿eh? Después vamos a hablar un poco de eso. Aparece en algún momento, ¿no? Luego de esa pérdida, insisto, aparece también en otros momentos de la vida, ¿no? Estoy hablando ahora puntualmente de un ejemplo de la pérdida de un ser querido, humano, perruno, lo que sea, ¿no? En algún momento de ese proceso de duelo aparece la culpa, ¿no? Me imagino que habrán sentido alguna vez, ¿no? No, pero ¿qué hice? O ¿por qué no hice? ¿No? También. Yo siempre digo que el sentimiento hermano de la culpa, ¿no? que va pegado con esto es el reproche, ¿no? Cuando hay culpa hay mucho reproche también, ¿no? Sobre lo que hice, sobre lo que no hice. Y lo cierto, lamentablemente, es una emoción que nos hace sentir muy mal. No obstante, es una emoción absolutamente inútil, ¿no? Cuando digo inútil es que no tiene ningún tipo de utilidad más que de maltratarnos, básicamente, ¿no? Hay una cuestión muy simple, muy dura. Una vez me acuerdo, mi esposa me dice, yo había perdido, bueno, a mi mascota, ¿no? Y me dice, yo me culpaba, etcétera. Y ella me dice algo que todavía recuerdo, que fue duro en ese momento, pero que todavía recuerdo. Y me dice, no vas a hacer que vuelva, por más que te digas de todo, que te presiones, que te castigues, ¿no? No vas a hacer que vuelva.
Y yo digo, wow, digo, y eso me impactó muy duro, ¿no? No vas a hacer que vuelva, no vas a hacer que nada cambie castigándote, ¿no? Y dije, tiene razón. Y en aquel entonces dije, en algún momento voy a hacer un video de la culpa, ¿no? Digo, tiene razón. A veces creemos, o inconscientemente, ¿no? Nos sienta como que la culpa, digamos, machacarnos mentalmente, ¿no? Decirnos un montón de cosas, nos va a hacer, no sé, en el largo plazo, lo sumo, mediano plazo, sentirnos mejor o hacernos más responsables, pero lo cierto es que no. Nos está destruyendo en esa inmediatez, ¿no? Porque cuando sentimos culpa, que insisto, no existe ser humano que nunca haya sentido culpa, y no estoy diciendo que está mal sentir culpa, porque la culpa es algo que no elegimos, ¿no es cierto? Aparece. El asunto es qué hacemos con la culpa, ¿no? Si a raíz de la culpa empezamos a reprocharnos, es decir, estas palabras mentales, ¿no? Estos pensamientos, estas palabras que empezamos a decirnos, ¿y qué hacemos con eso, ¿no? Si nos enterramos, ¿no? No nos hundimos, ¿no es cierto? Acá me están diciendo, trabajo con personas con tartamudez y sienten culpa. Claro, sí, sí, por supuesto. Más allá de estas situaciones de duelo, que justamente ahora iba a ir a eso, ¿no? De pérdida puntual que estoy diciendo porque la culpa es parte, ¿no es cierto?, también de ese proceso de duelo. Sentimos culpa por muchas otras cosas, ¿no? A veces una discapacidad, una enfermedad, ¿no? Una imposibilidad de también nos genera culpa, ¿no? En parte nos sentimos responsables por no poder, ¿no? Nos sentimos responsables de hacer, de no hacer, de ser, de no ser, ¿no es cierto? Entonces, esa culpa, ¿no? viene ahí como consecuencia de lo que el libro de la vida de cada uno dice lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser, lo que no debe ser. E incluso, a veces, siguiendo lo que debe ser y haciendo lo que debe ser, nos sentimos culpables porque descuidamos algo. O sea, siempre en algún momento tenemos, ¿sí?, alguna cuestión para sentirnos culpables, ¿no? Siempre. Insisto en la inutilidad de esta emoción, ¿sí? Porque realmente no tiene fines útiles la culpa. Si ustedes me preguntan, bueno, entonces, ¿por qué sentimos culpa, no? ¿Para qué aparece la culpa? Bueno, la culpa es como un pequeño engaño momentáneo para hacernos sentir responsables o hacernos creer, ¿no?, que culpándonos y siguiéndonos, maltratando, reprochándonos, vamos a lograr algo, ¿no? Pero la verdad es que no logramos algo, no logramos nada, ¿no? Bueno, si yo me sigo castigando, finalmente voy a aprender, ¿no? O a veces ni siquiera pensamos nada, es una cuestión tan automática, la de la culpa, que no reparamos en ello, ¿no? Entonces aparece reproche tras reproche, y esto genera mucha angustia también, ¿no? Mucho sentimiento de inutilidad, ¿no es cierto? Mucha cuestión, a veces puede generar depresión también, ¿no? Entonces, es decir, no sirvo para nada, ¿no? Soy el culpable de todo, ¿no es cierto? Y hay algo que es cierto que acá están diciendo también en el chat. De hecho, tiene que ver con esto del librito que yo decía hace un rato, ¿no? Ese librito de reglas que tenemos. Es esa regla que tenemos de yo debo ser perfecto, ¿no? Y si ni siquiera me culpo, también soy una mala persona, con lo cual también hace difícil a veces soltar la culpa, ¿no? Porque me tengo que sentir culpable, porque si no soy una mala persona, ¿no? Y tengo que ser perfecto, tengo que ser el bien. Lo cierto es que las personas fallamos, ¿no? No somos perfectas, ¿cierto? Fallamos, y mucho, y durante mucho tiempo, y muchas cosas, y volvemos a repetir errores. Pero esa es la esencia del ser humano, ¿no? Por eso digo que la culpa es muy inútil. Es la esencia del ser humano, ¿no? No ser perfectos, fallar. Esta cuestión de perfección está presente, ¿no? Y nos genera muchas cuestiones emocionales. La culpa es una de ellas, básicamente, ¿sí? El asunto está que nos cuesta soltar esa culpa. ¿Cómo sería soltar la culpa? Bueno, en principio darnos cuenta en qué parte del cuerpo sentimos la culpa, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos reprochando, estamos imaginando situaciones alternativas a lo que hicimos, estamos soñando despiertos. ¿Qué estamos haciendo con esa culpa, ¿no? ¿Qué pasa si permitimos, ok, la dejamos ser, que aparezca la culpa, pero sin necesidad de reprocharnos o castigarnos, ¿no? ¿Qué pasaría? Insisto, cuesta, ¿no? Porque después aparecen estas trampas mentales, ¿no? Pero, escúchame, ¿cómo te vas a hacer el desentendido? Sos una mala persona, ¿no? O lo vas a repetir en el futuro. Entonces hay un montón de patrones mentales que tampoco ayudan a soltar la culpa.
Si yo aprendo a darme cuenta de esos patrones mentales y de esos pensamientos que no ayudan a soltar la culpa y que son solo pensamientos, ¿no? En definitiva, son solo eso. Vamos a empezar a poder hacer algo al respecto, ¿no? Y de a poco soltar la culpa. Soltar la culpa duele, ¿sí? Soltar la culpa duele. En parte también, y de hecho, momentos de duelo, de pérdida, ¿no? O de cuestiones, ¿no? De acciones por ahí que dice, sentir la culpa en parte me ahorra, ¿no? Si bien sigo angustiado, sigo dolido, pero en parte me ahorra de sentir ese dolor original, digamos, ¿no? La culpa viene como a empapar un poco, ¿no? No, hacete responsable, ¿no? Hacete responsable, culpate, pensá. Y cuando suelto la culpa, duele, ¿no? Porque duele también lo que dice mi mente, más allá de la situación, ¿no? Mi mente dice, sos malo, sos mala. Eso es doloroso, ¿no? ¿Ves que no te preocupás? ¿Ves? No te importa nada, lo hiciste y ahora seguís como si nada, ¿no? Y la cabeza empieza a decir todas estas cosas, ¿no? Y eso hace que sea más difícil también soltar esto, ¿no? Pero es poder identificar eso también como parte de la misma culpa, de hecho, ¿no? Parte de los sentimientos. Acá me está diciendo, sí, me están diciendo, Daniela, muchas veces sentimos culpa por pavadas, sí, absolutamente. Y como si fuera poco, muchas veces nos hacen sentir culpables, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? A veces hay personas, ¿no? Que nos hacen sentir culpables, ¿no? O que fomentan a esa culpa, ¿no? Que nos ponen en un lugar de culpabilidad, ¿no? Que también sí, eso es violencia también, ¿no? Eso es violencia psicológica, ¿no? Personas que nos hacen sentir culpa y muchas veces, bueno, terminamos en parte siendo manipulados, ¿no? Los seres humanos tenemos esa cuestión inconsciente bueno, que se nos puede manipular, ¿no? Es una realidad, ¿no? Nuestras mentes son manipulables. Esto de querer hacernos sentir culpa, insisto, ¿no? Como decía hace un rato, hay personas que nos hacen sentir culpables, ¿no? Que fomentan eso, que facilitan, digamos, ¿no? El acceso al sentimiento de culpa. Bueno, también es otro tema, ¿no? Insisto, el poder soltar la culpa, ¿no? Poder exponerse a todas esas creencias que nos dice la mente, soy malo, no sirvo, entonces soy un desgraciado, no me importa nada, ¿no? Poder hacerle frente a eso nos va a empoderar, porque eso en definitiva son pensamientos. Acá la cuestión es, ¿de qué te ha servido hasta ahora la culpa? ¿Sí? No digo que esté mal sentir culpa, aparece, está todo bien, aparece la culpa, no es que la elegimos y hoy me levanto y me programo y digo quiero sentirme culpable. Viene algún pensamiento, alguna imagen, algún recuerdo y aparece la culpa, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? ¿Qué es lo que vengo haciendo? ¿Sí? ¿De qué me sirve en este momento? ¿De qué me sirve hundirme en el reproche, por ejemplo? ¿No? ¿De qué me sirve eso? ¿Está haciendo algo productivo? ¿Cambia los hechos? ¿No? Yo sé que todo esto es una cuestión de razonamiento, ¿no? Un poco de lógica, pero al fin de cuentas sentimos culpa. Y al fin de cuentas lo que, digamos, la invitación es a poder soltarla, ¿no? Es decir, ¿qué hay debajo de esa culpa? ¿Qué pasa si corro el velo de la culpa? ¿No? ¿Qué hay debajo de la culpa? ¿Qué necesito en este momento? ¿Estoy dispuesto a, ¿no? ¿Estoy dispuesto a dejar eso que ocurrió atrás y empezar de nuevo? ¿No? Y se necesita mucho coraje para esto, ¿no? Porque también nos da miedo y vuelve a aparecer la culpa, pero si empezás de nuevo y haces lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones en la vida que hacemos lo que podemos, en definitiva, ¿no? Lo que nos sale, ¿sí? Porque, insisto, somos seres que no somos perfectos, ¿no es cierto? Entonces, es empezar un poco una y otra vez, volviendo a esa esencia, ¿no? De que somos humanos, ¿no? Primero aceptarnos, que somos humanos, ¿sí? Podemos fallar y está bien que fallemos. Y esa creencia que dice tu mente, sos malo, sos mala, es mentira, básicamente. No se trata de sos malo, sos mala, ¿no? Sos un ser humano. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué estoy dispuesto a hacer ahora? ¿No es cierto? Quizá me sirve para aprender de algo que no me gustaría repetir. O quizá me sirva también soltar la culpa para sanar y reconocer que fue lo único que pude haber hecho, ¿no? También porque es una posibilidad, ¿no? Algo que sirve mucho también es imaginar a un ser querido, ¿no?
pasando por un estado de culpa, por una situación similar, ¿qué le diríamos a esa persona que amamos? No, sí, sos un desastre, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta persona, ¿no? Perdió, ¿no? A un ser querido, ¿no? Y se culpa por las cosas que hizo, que no hizo en vida con él antes de irse, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros vemos a esa persona que amamos que se está culpando por todo eso. Le diríamos, no, sí, vos tendrías que haber hecho, no haber hecho, ¿no? La vamos a hundir más, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarla? Con un abrazo, ¿no es cierto? Sos humana, ¿no? Todos somos humanos, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y qué cosas positivas hubo también, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? De lo positivo, nos sesgamos hacia lo negativo y nos olvidamos de lo positivo, ¿no? Yo creo que en la vida hay un balance, ¿no? Y que es justo, ¿no es cierto?, hacer ese balance también con lo positivo, porque insisto, cuando estamos bajo el lente de emociones, ¿no es cierto?, negativas, abrumadoras, es como que el balance se sitúa solamente desde lo negativo, ¿no es cierto?, sobre lo que hice mal o sobre lo que no hice de bien, sobre lo que me faltó hacer, sobre lo que me excedí. Bueno, ok, ¿y lo demás? Porque me imagino que hay algo más, ¿no? Que no es todo eso, ¿no? Entonces es también darnos cuenta, ¿no es cierto?, cuando tenemos puesto el lente de la angustia, el lente de la culpa, ¿no? Es decir, espera, en este momento estoy con estos lentes, ¿no? Me los voy a sacar un ratito, aunque sea un ratito, ¿no? Me los voy a sacar. ¿Qué más se ve? ¿No es cierto? ¿Qué más se ve ahí? ¿Sí? Esto es muy importante. Es muy importante. No sé si saben, pero la culpa, al igual que la preocupación, que es otra emoción bastante inútil, de hecho, porque no soluciona nada, ¿no? De hecho, son emociones que están orientadas a otro tiempo, ¿no? La preocupación realmente por el futuro, ¿no? Bueno, ¿y si pasa tal cosa o qué pasará? Y la culpa por el pasado, ¿no? De lo que pasó, lo que sucedió, lo que hice, lo que no hice, ¿no? Nosotros vivimos en el presente. Estas dos, ¿sí?, son emociones que nos llevan a otro tiempo que no existe. El futuro todavía no llegó. Y el pasado, perdón, ya desapareció, ¿no? Pasa que a veces duele aceptar que desapareció. En parte la culpa también nos aproxima un poco a eso que no queremos, ¿no? O nos cuesta dejar atrás también, ¿no es cierto? Esta es una buena pauta, ¿no? Para comenzar. Va a ser un punto serio y decir, ok, ¿en qué tiempo estoy yo? Estoy en el presente. ¿Sí? Está bien, la culpa está en el presente, ¿no? Pero remite a algo que ya pasó. ¿Sí? Y no significa que soltar la culpa significa que me olvido de esa persona, ¿no? Bueno, la culpa te está ayudando a recordarlo, entonces, bueno, pero podemos recordarlo de otra manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, soltar la culpa no cambia las cosas, no significa que no tenemos respeto, ¿no?, por esa persona que se fue o por lo que fuera que pasó, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, muchas veces, ¿no?, yo, bueno, pregunto, digo, bueno, esa persona que perdiste, ¿no?, ese ser que perdiste, esa mascota que perdiste, ¿no?, y que te quiso tanto en vida, que tuviste una relación, ¿le gustaría verte en este estado de reproche? ¿No? O no, ¿no? A ustedes en este momento, ¿les gustaría ver a un ser querido en un estado de reproche, de autocastigo permanente, de hundirse, ¿no?, de deprimirse? Seguramente que no, ¿no? No quisiéramos eso para un ser querido. ¿Y acaso nosotros mismos no somos seres queridos? ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? Y ahora puede aparecer la culpa de nuevo y decir, como dijo Cristian, como me siento culpable, entonces no me quiero. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que te sentís culpable y que podés quererte. Con la culpa incluso, ¿no? Quererse con la culpa es, ok, me siento culpable, me siento mal, y bueno, voy a comer un chocolate, voy a darme un baño caliente, ¿no? Voy a suavizar, voy a ablandar esta sensación, ¿no? Es una emoción que me está generando este impulso de reprocharme, ¿no? Y que no me sirve, ¿no? Yo sé que no me sirve, en el fondo. Tiene que ver con esto, ¿no? No sirve. ¿Hace cuánto me vengo sintiendo culpable y qué ha mejorado en mí, ¿no? Si la idea es, bueno, sentirse mejor, ¿no?, avanzar, ¿no?, superación, una palabra que está muy, muy de moda también, ¿no?, en muchos libros, de hecho. ¿Qué es lo que quiero para mí mismo? ¿Quiero hundirme? Esa es la versión que quiero dejar de mí en vida, una persona hundida, ¿no?, por la culpa, o qué versión
mía, quiero dar y dejar, ¿no es cierto? Porque en algún momento nos vamos a ir nosotros también, es una realidad, ¿no? ¿Cuál es la versión que queremos dejar? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Dejemos de pelear con la culpa. La culpa viene, aparece, ¿sí? Ahora, soltemos ese reproche, soltemos el bla bla acerca de la culpa, ¿no? Y vayamos con la culpa a comer un chocolate, ¿no? El otro día, bueno, no quiero dar marcas, pero hay un alfajor, un dulce, ¿no? Que se llama algo de culpa. Bueno, no la voy a completar, después búsquenlo, ¿no? No quiero dar marcas, pero tiene la palabra culpa, ¿no? Como que alienta a comerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, es un poco esta cuestión de, bueno, ok, yo mientras me siento culpable puedo degustar un chocolate y eso no me hace mala persona, no me hace olvidar a esa persona que quise, que amé, ¿no? No tiene nada que ver con eso. De hecho, debe estar contenta que estoy comiendo un chocolate, ¿no? Y hasta en su memoria, quizá, ¿no? A mí me parece que es más lindo, ¿no? Recordar a alguien con un chocolate que con un reproche, ¿sí? Y no digo con culpa, porque la culpa aparece, y con un reproche. Aprendamos a decirle que no al reproche, ¿no? A poder soltar el reproche, poder soltar todas estas palabras de juicio, porque es un castigo, ¿no? Que nos damos. Y quieran o no, nos empezamos como a generar cierta adicción a este castigo, ¿no? Como obsesionar con la culpa. Entonces, de a poco, sin darnos cuenta, se va haciendo más grande la culpa, ¿no? Muchas veces empieza a crecer. Como toda emoción, cuando empieza a crecer es porque no la soltamos. Porque si soltamos, ¿sí? Hace una curva, ¿no? Como una campana, ¿no? Sube y después se empieza a desvanecer, ¿sí? Pero para eso hay que tener coraje, ¿no? Para aceptar esa curva, para dejarla ser a la emoción, ¿no? Y si duele, duele, permitir que duela. Yo prefiero que te duela antes de que te castigues, ¿sí? Es más sano. Yo sé que el dolor es muy desagradable, ¿sí? Quizá el autocastigo es más fácil, pero te aseguro que es mucho más sano, ¿no? Yo prefiero que te duela antes de que te castigues, ¿sí? Porque el dolor pasa, ¿no? Y el castigo deja esas marcas de látigo en la espalda, ¿no? Y encima nos vamos castigando más, ¿no? Entonces, ¿cuántos latigazos necesitamos? ¿No? Nos estamos matando, esa es la realidad. No necesitamos todos esos latigazos, nos estamos matando, ¿sí? Si quieren ir dejando algún comentario, los leo mientras tanto. Pero bueno, básicamente para ir cerrando esta charla, dejarles este mensaje, ¿no? ¿Qué utilidad ha tenido, ¿no? El reproche, ¿no? El autocastigo con la culpa, ¿no? ¿Ha tenido alguna utilidad? Y si arriesgamos a soltar el autorreproche, aunque sea podríamos probar a ver qué pasa, ¿no? Y cuando aparezca la culpa, la siento, aquí estás, culpa, aquí estás, ok, aparecen las imágenes, los recuerdos, ¿no? Lo que no hice, y aquí está todo eso. Respiro, ¿no? ¿Qué versión quiero dejar de mí hoy, mañana, ¿no? ¿Cuál es la versión que quiero, ¿no? Que quede escrita en este libro que voy a dejar de mi vida, ¿sí? Bueno, los dejo para la reflexión, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas por haber participado de esta charla. Los invito a visitar nuestra página. Como siempre vamos subiendo cosas, un poco de todo, tanto en el canal de YouTube, audios gratuitos, etcétera, como en la página web que es espaciomindfulness.com. Así que bueno, muchas gracias por haber estado escuchándome. Nos vemos la próxima. Chau, chau.